Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Tito 3. Justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Instrucciones personales. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Salutaciones y bendición final. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. En este capítulo podemos ver un marcado contraste entre nuestra vida pasada y nuestra vida regenerada. Antes, como dice en el versículo 3, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos. En resumen, una vida en completo desorden y caos. Pero gloria a Dios por ese momento en que se manifestó la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Nos salvó, nos redimió, nos liberó, no por obras de justicia, sino por la obra preciosa de Jesucristo, por su misericordia, por la obra del Espíritu Santo y la palabra en nuestros corazones que nos dio la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, y renovó nuestro entendimiento, para que así, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos de la vida eterna. Ahora, nuestra vida debe ser completamente diferente como herederos de la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que haya un marcado contraste, una marcada diferencia entre el antes y el después. Como podemos ver en el versículo 1, se nos recuerda que debemos ser buenos ciudadanos, que nos debemos sujetar a los gobernantes y autoridades y debemos estar dispuestos a toda buena obra. En el versículo 2 se nos habla cómo debe ser nuestra relación con los demás, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Qué diferencia a la vida anterior donde vivíamos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En el versículo 8 podemos leer: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En lugar de vivir practicando el pecado, ahora debemos vivir practicando y haciendo buenas obras. Igualmente en el versículo 14 dice: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
Antes éramos activos en el reino de las tinieblas, pero hoy debemos ser activos en el reino de luz. Pablo da instrucciones en cuanto al ministerio. Tito debía evitar cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En lugar de vivir en esas contiendas religiosas, él debía seguir predicando el mensaje del evangelio puro, evitando esas contenciones que vienen solo del orgullo humano. Debía de estar atento, porque como siempre hay personas que causan divisiones. Pero aquellos hombres que causaran divisiones después de una y otra amonestación, debía desecharlos, entendiendo que aquella persona se había pervertido, que pecaba y estaba condenado por su propio juicio. Este capítulo y este libro termina con instrucciones personales hacia Tito. Pablo enviaría a Artemas o a Tíquico para que se quedaran en lugar de él, mientras que él debía apresurarse para venir a Pablo a Nicópolis. Debía encaminar con solicitud a Zenas y a Apolos, de modo que nada les faltara. Vemos cómo Pablo tenía la libertad y la confianza de pedirle a Tito estas cosas, porque sabía que era un hombre obediente, un hombre servicial, un hombre con mansedumbre, un siervo de Dios. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo debemos ser con los gobernantes y autoridades? Número 2. ¿Cómo debemos ser para con todos los hombres? Número 3. Menciona 3 características de nuestra vida pasada. Número 4. ¿Somos salvos por obras de justicia o por su misericordia y gracia? Número 5. ¿En qué debemos procurar ocuparnos? Número 6. ¿Qué debía evitar Tito y todo siervo de Dios? Número 7. ¿Qué se debe hacer con aquellos que causan divisiones continuamente después de ser amonestados varias veces? Y número 8. ¿Cómo debía actuar Tito con Zenas y Apolos? Aquí terminamos el capítulo 3 y el libro de Tito. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.